Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con nuestras pláticas para este seminario, taller, diplomado Inteligencia Artificial Generativa y sus aplicaciones en el mundo jurídico. Hoy vamos a hacer un ejemplo más dedicado a aprender como si fuéramos abogados y que queremos aprender nuestra profesión que se basa en el conocimiento de las leyes. Entonces, lo primero que tiene que hacer el abogado es leer, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para conocer, por ejemplo, cuando tenemos algún asunto de educación, de seguridad nacional, de algún tema, ver los artículos que en alguna parte de- del texto habla de ese tema. Esta es una de las primeras aplicaciones que en términos generales se llama un sistema de preguntas y respuestas a un contenido, en este caso es un archivo PDF, entonces que en particular es la Constitución. Entonces vamos a hacer el ciclo y como siempre la inteligencia artificial, lo hemos dicho, llegó para quedarse. Este diplomado, como siempre lo hemos dicho en las otras cápsulas, está enfocado hacia el mundo jurídico, hacia las personas que quieren saber qué es la inteligencia artificial, no solamente en un jurídico, sino, por ejemplo, en auditorías, despachos que se dedican a analizar contratos, a entender cada contrato, para tener, por ejemplo, un contrato y preguntarle de manera eh, con oraciones libres lo que queramos al contrato, pero puedo también pensar que no solamente tengo un solo archivo, un contrato, sino muchos. En el caso de un abogado, pues tengo muchas leyes, ¿no? Entonces, los objetivos es entender cómo funcionan las técnicas y poder después hacer lo que es los tres grandes enfoques importantes y sistemas, que es la búsqueda semántica, los sistemas de preguntas y respuestas, que es el que voy a mostrar hoy solamente sobre un contenido, que es la Constitución, y los sistemas de resúmenes, porque podemos darle un documento muy completo y decirle, pues dime de qué habla, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con la técnica que hace muchos años un filósofo y educador norteamericano pudo expresar, que se llama aprender haciendo, learn by doing. Y bueno, pues rápidamente recordando que la inteligencia artificial es una parte de la inteligencia en donde analiza sobre todo documentos o archivos no estructurados, audio, video, imágenes, música, para entenderlo, para comprenderlo y después con técnicas precisamente de aprendizaje reforzado y otras técnicas puede generar contenido en base a lo que aprendió. Y por eso se llama inteligencia artificial generativa, porque genera, además de aprender, genera. Y bueno, esto tiene ya varios años y como siempre lo digo, es importante encontrar el hilo conductor de su evolución, porque así vamos a ir entendiendo. Lamentablemente, a veces las personas que quieren entrar al último momento, cuando ya está muy madura la tecnología, empiezan a querer entender todo y pues yo les recomiendo que mejor vayan poco a poco, pero aunque sea muy rápido, ir entendiendo cómo surgió y van a ver que después de un par de días, ustedes van a entender perfectamente, por ejemplo, esto que acaba de hacer un gran sabio que se llama Harrison Chase, hace poco, a principios de este año, realmente se puso ya a disposición completamente de toda la comunidad. Es una herramienta que se llama Line Change, que es un protocolo, un proceso, un marco de referencia, un framework que nos dice cómo hacer las cosas y nos da herramientas para ir pegando todos los insumos. Y antes, en 2019,
otro sabio, Niels Reimer, hizo un modelo que mapea las oraciones a vectores, pero antes había otros, y Gogol y con sus herramientas Word2Vec y Stanford como Globe, y así vamos a ir para atrás hasta que vamos encontrando el hilo conductor y con esa forma es muy fácil entender. ¿Qué vamos a hacer en nuestro caso? Vamos a aprender inteligencia artificial generativa realizando un análisis de documentos, de aspectos jurídicos. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver las leyes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un análisis probatorio descriptivo usando las componentes gramaticales y en particular las oraciones. Y ya que tenemos las oraciones con técnicas de transformadores, vamos y de los lenguajes extensos, de modelos de lenguaje que son estructuras matemáticas que con ayuda de la lingüista, de los lingüistas y de los pensadores cognitivos y matemáticos e informáticos hicieron modelos que son representaciones matemáticas de un idioma, pero no solamente la construcción, sino con todos los elementos existentes. Por eso esos modelos pesan muchos megas y que tiene todo, tiene todo el conocimiento hasta donde se entrenó. Y después ya con eso, pues ya pues, hacemos servicios y, por ejemplo, uno de los servicios más buscados es precisamente hacer lo que diríamos de manera coloquial, el Alexa de los documentos. Así como hoy todo el mundo tiene una Alexa, Alexa pone una canción de George Moustaki en Spotify y lo pone. Entonces, así el Alexa de leyes, Alexa, dame en la Constitución, pues el Spotify, los artículos que hablan de educación o hablan de seguridad nacional. O más genérico, Alexa, búscame en las leyes de tal tipo o en todas las que tenga guardadas, ¿no? Y qué artículos y nos da los artículos. Bueno, esto es muy interesante. ¿De dónde sacamos nosotros los datos? Bueno, pues hay un sitio muy bien estructurado de la Cámara de Diputados y ahí tienen todas las leyes de la Constitución, las leyes federales vigentes y un poco también de historia, las leyes abrogadas, etcétera. Se puede bajar, yo lo bajé, son muchísimas leyes, más de 300, Código Civil, Código de Comercio, Código Militar, todo, ¿no? Ley de inversión extranjera, ley de la Guardia Nacional, y todas las leyes vigentes al momento, leyes federales, ¿sí? Entonces ahí están todas, son más de 300, y aquí nosotros, como aquí no es importante ahorita el volumen, como yo siempre digo, primero hazlo una vez, hazlo 2 veces sobre un universo súper limitado, hazlo 3 veces sobre un universo limitado y después cambia el número de datos, ya no uno, sino 1.000.000. Y si lo hiciste bien para uno, con un método científico organizado, por ejemplo, CRISP, y con las herramientas adecuadas, sin problema puede escalar. Nosotros vamos a hacer ahorita para 5, como siempre lo digo, lo voy a hacer para 1, por el momento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ya después le voy a hacer para cualquier de los que tengo ahí, el Código Civil, después voy a subir, por ejemplo, a cuestiones más sociales de la mujer, prevención y eliminar la discriminación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, entonces, vamos a seguir esto. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues recibo los archivos, en este caso eran muy pequeños, son 5 que pesan casi 7.3 megas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar con técnicas avanzadas de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural, sacar el texto primero, después sacamos las oraciones y sacamos los vectores. Aquí ya está. Y ya que tenemos los vectores los metemos en una base de datos vectorial. En el caso estamos usando una de código abierto que se llama Chroma. Y ya con eso después hacemos los servicios. ¿Cuál servicios? Vamos a hacer el servicio de preguntas y respuestas, muy sencillo. Entonces,
los detalles de cómo lo hacemos, pues es precisamente el motivo del taller. Aquí está el sistema de preguntas y respuestas. Aquí tengo, yo ya metí la Constitución, todo el mundo conocemos la Constitución, pues le voy a poner un sistema de preguntas y respuestas sencillo. Aquí tengo varias preguntas sencillas, cuáles son los artículos relativos a la soberanía nacional, los artículos referentes a educación, dónde se menciona alguna persona, etcétera, etcétera. Entonces, con esto ya tenemos aquí el motor y lo vamos a ejecutar. Y con esto van a ver que es muy sencillo. Aquí ya yo ya lo había calculado, pues es un ejemplo, ahorita lo voy a volver a ejecutar. Entonces vamos a tener, y voy a guardar los datos en una base de datos vectorial, y esa base de datos vectorial va a tener un nombre de colección, como en las bases de datos relacionales, ¿no? El motor se llama Chroma, es el equivalente de Oracle, y después tengo el sistema de administración de tablas, pero después tengo una tabla en particular, pues es lo mismo, es una colección, ¿sí? Y entonces vamos a decirle, y por ejemplo, se meten las colecciones al sistema, ¿sí? Y después ya puedo, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros registros, el equivalente a los registros? Pues son las oraciones. Entonces, por ejemplo, la Constitución tiene casi 7,000 oraciones. La primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como platicaba, las oraciones son cadenas de caracteres, que hay una definición de lo que es una oración, y, por ejemplo, hay oraciones que tienen verbo y otras que no. Por ejemplo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una oración que no tiene verbo, pero hay otras que sí tienen verbo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya en la oración 7 de esto, el, que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1 de diciembre de 2016 en virtud del decreto, etcétera, etcétera. Esta es la siguiente oración, es la 8, la 9, así y etcétera. Y así tenemos todas las oraciones. Por ejemplo, la oración 12 es el artículo número 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos, etcétera, etcétera. Y así tenemos casi 7,000 oraciones. Entonces, este proceso de segmentar la materia prima, que es el archivo PDF, en este caso la Constitución, en segmentos, eso es lo que sabemos en el mundo de la metodología de CRISP. Es seis etapas. La primera es define tu objetivo, o sea, es dame tu montaña a alcanzar. Es hacer un sistema de preguntas y respuestas que yo le pueda preguntar de manera libre con oraciones, y que me diga las oraciones que tienen en su semántica una similitud muy grande con la que yo le dije, que se llama oración query u oración pregunta. Ese es mi objetivo. La etapa número 2 es recibo los materiales, veo cuánto tengo, cuántos elementos, cuántos tamaño, cuántos caracteres, cuántos enegramas, bigramas, cuántos sustantivos, adjetivos, adverbios, o sea, un análisis gramatical descriptivo. Después segmento las oraciones y después meto, que eso ya sería la parte de la etapa número 3, que es preparación del material para los algoritmos. Tengo que sacar las oraciones y sacar los vectores. Hasta ahí voy en la número 3. Y la número 4 es aplica los modelos. Los modelos son los modelos de similitud semántica. Pues entonces con la métrica de distancia del coseno, la distancia euclidiana, L2, o la que ustedes quieran, pues entonces estoy en la etapa número. Y la etapa número 5, pues ya era comparar, porque tenemos muchos modelos, posibles modelos LLM, que se llaman Large Language Models, que son modelos extensos. ¿Cuál pongo? Unos mejores que otros, el de Google, el de Facebook, el de OpenAI, o otros que vienen, por ejemplo, ahorita uno muy importante que un día voy a platicar, se llama Falcon, que lo uso el mundo árabe, los Emiratos Árabes Unidos, ya hicieron su modelo, que es competidor directo de los de Google y de Facebook, como Llama y Palma, etc. Bueno, entonces ya tengo todo esto, y ya con esto, por ejemplo, yo meto, aquí está mi estructura, mi bóveda, aquí están los estructuras,
ya meto la colección, etcétera, y pues ya tengo, y como ustedes pueden ver, pues no hay misterio, es una estructura que tiene muchos elementos, ¿sí? Y aquí está la estructura interna de la base de datos vectorial, y como lo pueden ver, pues está basado en SQLite, pero también se puede poner Parquet si quieren, e inclusive usar DuckDB, pero eso será motivo de otra estructura, de otro momento. Bueno, entonces aquí están nuestros elementos y vamos a hacer unas preguntas, como ustedes lo van a poder constatar. Entonces, con los elementos que hemos estado desarrollando ahora, tenemos entonces en este contexto una ley, en particular la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La preparamos según nuestra metodología, hacemos la analítica descriptiva, preparamos el material para ser metido en nuestras bóvedas y poder después con esto hacer servicios. En particular, el servicio que vamos a hacer es un servicio de preguntas y respuestas, ahora solo a este documento, pero podríamos meter miles, todas las leyes, y obviamente el proceso pues va a buscar en todas y nos va a dar las frases o las oraciones que más se parezcan semánticamente a nuestra oración, pregunta, oración, query. Entonces, generamos nuestra base y, por ejemplo, aquí ya metimos el elemento a la base y entonces nos indica nuestra analítica descriptiva que dice que tiene casi 7,000 oraciones y la oración última es esta línea, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Rúbrica, y vamos entonces después a tener nuestra estructura. Entonces guardamos nuestros datos, aquí estamos en ese momento mostrando nuestras estructuras, la oración, el texto, etcétera, y la metimos a la base. Esa estructura tardó en mi máquina, que es muy pequeña y con muy poco procesamiento, pues tardó casi 15 minutos en meter el documento a la base, pero eso se hace una vez que tengo la base ya no necesito, después ya que lo tengo, aquí tengo la estructura de mi base y pues cuento cuántos registros tiene o cuántos vectores tiene mi base, tiene pues los 7,000. Bueno, entonces ahora ya le vamos a poder hacer el sistema, ¿no? Entonces un sistema de preguntas y respuestas y la bóveda de conocimiento es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o podríamos meter el Código Civil, el Código, los más de 300 o 1,000 o muchos o miles de millones de documentos, pero para eso entonces necesitamos tener una arquitectura con GPUs y otra estructura. Pero como lo he dicho, si lo podemos hacer para uno y somos ordenados con una metodología como CRISP y después con otra metodología de generación de aplicaciones que se llama LangChain, de aplicaciones de inteligencia artificial, pues vamos a poder hacer el equivalente del ChatGPT, el Alexa de contratos, con todos los documentos del corporativo, sean 1 o 1,000 millones, porque las técnicas que utilizamos son técnicas de alto desempeño que hemos podido platicar y ofrecer desde hace más de 10 años con el Spark, Big Data, Hadoop y todo lo que ya hemos hecho hace muchos años. Entonces la pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los artículos relativos a la soberanía nacional? Otra, ¿cuáles son referentes a educación, derechos humanos, y los que tengan perspectiva de género? La pregunta que ustedes quieran. Obviamente yo hice un simbólico pregunta y ya la redacté para nada más ser muy rápido. Por ejemplo, ahorita yo aquí voy a correr la de perspectiva de género, la corro y la ejecuto. Ahí está ejecutado y aquí ya tengo el texto. Y como ustedes podrán ver, es inmediato. Aquí está el ejemplo de la línea 85. Le dije, dime, según la pregunta, temas de perspectiva de género que estén integrados en la Constitución. Los 5 nada más, estoy diciendo, dame 5, los cinco más frecuentes
no, más semánticamente equivalentes, ¿sí? Entonces aquí ya inmediatamente tarda 208 milisegundos en hacer la pregunta, pues nada, nada, pero después ya nada más la voy a mostrar el resultado. Aquí está, saco el resultado, aquí están en la oración 1094, 314, 5800, 5827, la 45, la 5504 son las 5 oraciones que tienen mayor similitud. Y acuérdense que ahorita estoy usando la distancia euclidiana, por lo tanto, entre más pequeño es mejor. Pues aquí tengo esto. Entonces aquí tengo los resultados. En la postulación se observará principio de paridad de género, esa es la oración 1094, en la conformación, etcétera, es la 314, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí están las oraciones como están dadas, y están los órdenes de magnitud, de similitud, ¿sí? Etcétera. Ahora vamos a ponerle otra pregunta, por ejemplo, vamos a ponerle el tema de educación y que nos diga qué sabe de educación. Entonces ahí vamos a correrlo otra vez. Ya está. Entonces ahí ya le estamos preguntando, la pregunta es educación, dice, ¿cuáles son los artículos referentes a educación? Entonces nos vamos a nuestra respuesta. Obviamente esto lo vamos a hacer en una aplicación en la etapa 6, que es el deployment, con una aplicación web reactiva, donde el usuario no va a ver nada de esto, solamente va a poner su pregunta y le vamos a poner su respuesta. Por ejemplo, aquí me dijo que la oración 79 tiene una similitud de 0.5, que es la más certera. Acuérdense que es la distancia L2, entre más cercano al cero es más eficiente. Entonces nos está diciendo el artículo tercero, toda persona tiene derecho a la educación. Pues eso, según los juristas, pues es el artículo número más importante, y otras por ahí. Artículo, etcétera, ¿no? Y así, y obviamente, pues tenemos todos los detalles. Vamos a poner otra, y así podríamos estar preguntándole lo que quisiéramos, soberanía nacional. Vamos a preguntarle soberanía nacional, y la pregunta, este es un simbólico de la pregunta para no escribirla, ¿cuáles son los artículos relativos a la soberanía nacional? ¿No? Entonces ahí voy a preguntarle esto, y ya lo hace inmediato, ¿no? Entonces aquí está soberanía nacional, y me dijo que lo hizo en 136 milisegundos, y aquí está la respuesta, y la respuesta, aquí está, lo hizo en 2.2 milisegundos la respuesta. Aquí está, dice, según esto, el artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Pues no creo que esté equivocado mi Alexa de la Constitución. Y esto está hecho así como diría yo, a, a patadas. Imagínense si tuviéramos elementos sofisticados de GPU y pudiéramos poder usar todo un grupo de personas para hacerlo, pues podríamos hacer el chatbox de jurídico de todo lo que tuviera, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia o un tribunal. Ahí está. Entonces aquí tenemos todo. Aquí está, le pregunté sobre qué, le pregunté ahorita sobre derechos humanos. Entonces, aquí está, etcétera. Bueno, y derechos humanos, alteran los derechos humanos, toda persona tiene derecho a la educación, la mujer y el hombre son iguales ante la ley, etcétera. O sea, creo que mi abogado, hecho por Saxa Power by nuestro gran elemento y bóveda, junto con lo que estamos haciendo, Chroma DB y todos los elementos tecnológicos de Transformer, Center Transformer y todo el conjunto de tecnología, es un sistema verdaderamente impresionante. Pues esto es todo por hoy, esto es lo que estamos haciendo, y vamos a hacer otros donde podamos ofrecer no solamente para uno, y sino para los 4 o 5 que hemos puesto,
Y así como lo vamos a hacer para 4 o 5, lo vamos a poder hacer para 4 o 5 millones de documentos o lo que quieran, siempre y cuando tengamos herramientas físicas, equipo físico, GPUs. Bueno, esto es todo por hoy. Seguimos y espero que vengan numerosos a nuestro taller.